¿Qué tal? Mi nombre es Héctor de León y estaba pensando que ha de ser muy interesante ser programador de Ruby, ya que si vas a una convención de Ruby, solamente va a haber dos personas. En esa convención vas a conocer a todos los programadores de Ruby, único en ese lenguaje. En este video vamos a ver esa sección que les gusta bastante llamada errores, desastres de código. Es decir, esa parte donde ustedes participan comentando en este video para que puedan salir en el siguiente video una situación en la cual hicieron un desastre con el código. Esta no es la sección donde reímos, esta es la sección donde lloramos. Así que acompáñame a llorar aquí en este video. Recordar que apoyas bastante con tu pulgar arriba y suscribirte es gratis. Es decir, aquí no te pedimos tarjeta ni nada, simplemente le das clic a suscribir y es gratis. Así que comenzamos. Comenzamos con Fernando. Fernando nos dice: me tocó terminar un programa que había hecho un tercero en Visual Basic ASP, pero código Spaghetti es una anécdota de hace más de 20 años atrás. Y resulta que las tablas HTML cada vez que crecían en cantidad de ítems se ponían cada vez más lento. Yo nunca revisé esa sección porque no era problema mío, pero el desempeño bajó demasiado y al revisar descubrí que abrían la tabla y haciendo un while hasta llegar al final de la tabla y con y con un i es igual a i más uno, totalizaban la cantidad de ítems. En pocas palabras, no conocían lo que es un record count. Y este tema tiene que ver con ignorancia. Y es por eso la importancia de saber SQL. En SQL simplemente con una consulta traes el número total de los registros. Entonces, imagino que aquí en el mismo hacían un while para ver el total de los registros, en lugar de ir a SQL directamente de forma declarativa, hacer un select count, el nombre de tu primary key, from table y ya está, ¿no? Resuelto. El tema de la ignorancia de no conocer SQL es por eso que es importantísimo conocer SQL. Así que si no sabes SQL y eres programador, ya, ve a aprenderlo. Kenneth Sandoval nos platica: estamos por salir con una nueva versión del sistema y las pruebas de QA estaban listas y todo bien, pero cuando se hace el pase de noche nada servía. En los ambientes de pruebas todo estaba perfecto. Se tuvo que revertir para revisar el día siguiente. Nos pusimos a revisar y noté un commit hecho minutos antes de la salida a producción directo a la rama. Un compañero había eliminado todos los comentarios de las fuentes, no sé por qué, pero lo había hecho usando la herramienta de reemplazar todo de Visual Studio. Y el build ni siquiera compilaba. El jefe se enojó mucho con este man y le había quitado los permisos y la responsabilidad de las salidas a producción. Nunca entendí por qué hizo semejante caballada. Y es que es el problema cuando quieres reemplazar a mejor cierto nombre de clase o cierto nombre de variable o cierto nombre de elemento. A lo mejor modificaste una tabla en la base de datos y quieres que se reemplace en todo el proyecto. Visual Studio tiene una opción de reemplazar todas las coincidencias. Entonces a lo mejor aquí quiso intentar quitar los comentarios por medio de cierta regex o expresión regular, y pues a lo mejor también había cierto código que se parecía a esa expresión regular. Entonces se fue a la mierda mucho código, y por lo cual es que se indica que no compilaba, por obvias razones, que quitaba la mejor código, que era pues prácticamente al quitarlo ya no compilaba porque dejaba sin semántica el código, ¿no? Y esto hay que tener mucho cuidado, y sobre todo aquí también importa bastante eso, que si algo se va a lanzar a producción y tú crees que todavía te faltan ciertas cosas, pero ya va para producción, se hizo las pruebas, se hicieron las validaciones, y tú te sientes como que, me faltó esto, lo puedo hacer rápido, como ese tipo de cosas, quitar los comentarios, que al final el comentario no afecta en la compilación. O sea, es decir, dejar el comentario, no lo va a ver el usuario. También es como ese tipo de TOC que tienen muchos programadores. Y bueno, aquí el punto es que a veces ese tipo de cosas pueden llevarte a la mierda del proyecto, y el proyecto, si se cae, y es un proyecto que tiene que estar activo 24 horas, imagínate las pérdidas de dinero que puede ocasionar. Así que hay que tener mucho cuidado. Por eso te digo que esta sección es para llorar, no para reír. Rodolfo nos comenta: una vez desarrollé un sistema Java Swing para un negocio y le puse una librería de terceros para notificaciones. El desarrollador que le daba soporte parecía comprometido con esta, y lo dejé después de 5 años. Me dicen que el sistema ya no muestra notificaciones. Para mi sorpresa, este ya no tenía soporte, y Windows mataba la notificación por el uso de una librería que ya no tenía uso, es decir, ya no era aceptada. Desde entonces procuro mantener las dependencias actualizadas, y antes de usar librerías de terceros para producción, reviso cómo es de constante el equipo que las mantiene para evitar futuros problemas. Y esto es algo que yo vengo repitiendo. Es bien fácil instalar cosas. Lo que no es fácil es que tu sistema siga funcionando cuando estás cambiando de versiones. Es decir, a lo mejor estás trabajando con un Angular 12, pasarlo al 14, y ciertas dependencias que instalaste, a veces es muy probable que ya no sirvan en la nueva versión, o después se actualice más adelante. O ciertas cosas cuando estás trabajando sobre todo con tecnologías que son híbridas. A mí me pasa con Ionic, que a veces instalamos una dependencia tercera, y en Ionic lo que tiene, o otros tipos de tecnologías como React Native o Flutter,
es que estás amarrado a que tiene que funcionar de manera híbrida, pero a veces una de las plataformas hace un cambio y tienes que actualizar, y eso te obliga a que hagas ciertas configuraciones en tu sistema sin afectar las otras plataformas. Por ejemplo, a lo mejor en iOS te obligan a hacer algo y en Android no. Entonces, pero igual eso no evita que tengas que hacer cierto cambio con esa biblioteca tercera. Y el objetivo de esta tanta charla de las dependencias es que hay que tener cuidado de ver que la biblioteca que vas a instalar tenga mucha comunidad, que esté actualizada, que esté mucha gente utilizándola. Porque si es una biblioteca que nomás la está utilizando 5 personas, ten seguro, y si es un proceso muy importante en tu sistema, ten seguro que tarde o temprano te va a afectar en el que no va a ser, no va a ser aceptada por una versión en la cual vas a estar utilizando ya tu sistema cuando migres. Entonces tienes que utilizar una alternativa o programarlo tú. Así que tener cuidado con las dependencias terceras. Muchas personas no le dan el peso a las dependencias terceras, que son otras personas, y dicen, le instalo y ya en su momento veremos. Y en su momento ya no te acuerdas y resulta que tienes trabajo y te sale un problema porque tienes que actualizar, porque Android ya no soporta la versión de los proyectos que suben a la tienda de Android, ya no soportan versiones inferiores a 13, por ejemplo, o versiones inferiores a 12. Entonces tienes que hacer ciertos cambios y pues ahí te veré. Así que siempre considerar esto como un riesgo. Cada dependencia tercera es una preocupación. Una preocupación que no necesariamente es tuya, pero al final de cuentas va a ser tuya porque tú la instalaste. Así que tenerlo considerado. Dependencias, cuando está un sistema que no se mueve, es un sistema que no genera dinero. Un sistema tiene que estar modificándose, cambiando, actualizando, mejorando, migrando. Y una de esas partes va a haber cosas que ya no van a ser compatibles y hay que tener una alternativa. Al final es un riesgo, es tiempo, es dinero. Así que considerarlo. Nos cuenta César Guerrero González. Hola Héctor, recientemente la cagué con unos cambios en base de datos. Todos la hemos cagado, César, no te preocupes. Resulta que todo se origina porque había una consulta que arrojaba un error porque se esperaba recuperar un solo registro. Bien, por el ID supongo. Un solo registro. Pero había más de un registro y el error radicaba porque se hacía una inserción duplicada por la forma en cómo estaba definido el collation. Entonces se había detectado que haciendo la modificación del collation solventaba. Bien, resolvías con esa forma. Pero había campos de tipo varchar con diferente collate. Algo muy común, que tienes un collate. Los que no sepan, esto es el encoding que le das a la base de datos para que guardes. Sobre todo con MariaDB y cosas así, que tienes un encoding a veces que los acentos los muestra bien. Y resulta que alguien puso un campo de diferente encoding que los acentos se ven mal. Esto a veces es común con personas que simplemente a veces no tienen este conocimiento. Bien, por lo tanto se trató de prevenir el problema a futuro. Entonces se hace el script para hacer la corrección en el ambiente deb y de QA. Pero no respaldé porque se hizo la corrección en un solo campo y funcionó. Pero esta vez fue a nivel esquema. Bien, a nivel de base de datos. En MySQL de MariaDB, esquema es base de datos. En SQL Server, esquema es una subsección de la base de datos. Estas son cositas que a veces las personas confunden, pero aquí quiero entender que el esquema se refiere a la base de datos. Así es como le llaman a una base de datos en MySQL de MariaDB. Y una subsección de SQL Server es un esquema. Puedes tener varios esquemas en una base de datos de SQL Server. Y resulta que se ejecutó el script. No estoy seguro por qué lo hizo. Pues sí, a veces un botonazo, un F5 y se te va a la mierda, ¿no? Pero resulta que removió de todas las tablas en el esquema donde se ejecutó las llaves autoincrementables. Entonces se tuvo que borrar deb y QA. Ya con la corrección, pero pues datos para borrarse fueron a la mierda. Ok, me gusta esa palabra. Lo rescatable de esto es que ocurrió en deb y QA y no en producción, la ejecución del script. Entonces ya se tiene el script pulido para que se vaya a producción sin problema y se aprendió de que hay que hacer backup aun cuando hay premura y para qué sirve el collation. El motor de base de datos fue MySQL. ¿Ven? Por lo de esquema. Bien, aquí lo interesante es esto. Yo siempre que hago una actualización del sistema, tengo cierta, no sé, paranoia. Hago un respaldo de la base de datos completa. Es decir, hago un respaldo de producción completamente. Y muchos dirán, sí, pero es mucha información y todo eso, la mierda, todo eso. Tarde o temprano te va a salvar la vida. No digo que esto lo puedes automatizar, que cuando hagas la actualización del sistema se haga un respaldo en algún sitio, no necesariamente en el mismo servidor. Entonces esto es útil por si la cagas, la cajeteas, puedas revertir los cambios. Y cuando reviertes los cambios, pues bueno, ya no pasa nada en producción. Y otra de las cosas que es útil es
que si tú vas a hacer un cambio muy crítico, tu sistema lo detengas unas 2-3 horas. Es decir, indiques a tus usuarios, el sistema va a estar detenido a estas horas, va a hacerse mantenimiento, el famoso mantenimiento. ¿Por qué? De esta manera nadie va a estar trabajando con la información, no va a haber información cambiada, tú vas a matar los servicios en ese momento, por lo cual nadie va a estar utilizando el sistema. Y cuando hagas este tipo de cambios, ya vuelves a restablecer el sistema. Esto es común, a lo mejor no todas las empresas son Netflix, no todas las empresas son Facebook, no todas las empresas son empresas enormes. Hay empresas que son startup, que no tienen a lo mejor esa infraestructura de poder tener muchísimos servidores y todo esto y poderlo hacer a cualquier momento y sin que se caiga el sistema. Pero regularmente es como se hace. Paras el sistema un momento, hacemos los cambios, el backup podría tardar unos 30 minutos, no sé, etcétera, lo que tarde, te va a salvar la vida. Entonces es interesante detectar que a veces un cambio, la base de datos, se va a la mierda, la producción puede matar tu producto. Y si tú estás generando cierto dinero con ese producto, pues imagínate que ese dinero ya no va a llegar, porque muchos clientes te van a ir. Si no tienes backup, es también muy común que muchas personas no tengan backups. La importancia de los backups, sobre todo estos videos me gustan por eso, para prevenir a personas que más que nada, que la programación no solamente es codificar, también es detectar que tu sistema, qué pasaría si pasa cierta circunstancia, cómo lo solventarías. ¿Qué pasaría si matas la base de datos de producción porque eliminas la base de datos o te hackean, lo que sea? ¿Qué pasaría? ¿Tienes forma de restablecerlo? Siempre pensar en eso. Así que estos videos son más que nada para eso. La sección tú puedes buscarla en YouTube como Desastres de Código y te van a salir todos los videos de esta sección donde hemos hablado de muchos problemas de ustedes. Si quieres participar en esta sección, ya sabes, puedes poner tu comentario, tu historia y es muy probable que en el siguiente video salga tu historia. Esta sección Desastres de Código es donde vamos a llorar. Y la otra sección, la que se llama Desmadres de Código, es donde vamos a reír, que es donde reímos bastante, aquí lloramos. Así que utilizar un pañuelo para limpiarte esas lágrimas, ponerme un pulgar arriba y por favor, si quieres suscribirte, dale al botón. Aquí simplemente le das y es gratis. Muchas gracias por ver este video. Adiós.